¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy decidí analizar un anónimo, del cual no tengo el original, por lo tanto algunos aspectos no los vamos a poder definir bien, pero en la generalidad podemos hacer la grafonomía, es decir, la parte técnica. Yo no voy a dar muchas interpretaciones porque aparte no vimos muchos temas, por lo tanto voy a dar la grafonomía, pero de todo el anónimo. En primer lugar, vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá tenemos un anónimo, el cual vemos que está escrito sobre una hoja de carpeta. Justamente está escrito en sentido opuesto a los renglones. Ya eso nos indica algo. Nos indica que hay una rebeldía con respecto a los convencionalismos y las normas sociales. Vamos a empezar con el orden. No podemos negar que es una escritura que está organizada, aunque tenga desigualdades. En cuanto a la distribución, también hay desigualdades. Ustedes pueden observar en la parte superior está un poco más expansionada la escritura, es decir, los espacios entre las letras, palabras y líneas, está más grande en la parte superior acá, y acá achicó. Pero en cuanto a la distribución, acá vemos que es una escritura compacta. En cuanto a la disposición, que eso sí es lo que estamos viendo justamente en las clases, tenemos el margen superior ausente, margen izquierdo ausente, margen derecho irregular. Fíjense que acá, por ejemplo, acá después de ver, podía haber puesto la A, que era una letra sola, y sin embargo no la puso. El margen inferior no se puede tomar. Con respecto al margen superior, puede ser que no respete a las personas a quien está dirigida la misiva. No le deja el lugar al otro. Con respecto al margen izquierdo, ausente, ¿qué quiere decir? Que está pegado a la familia o las personas que él considera familia, porque la protegen. Y del margen derecho vemos que es muy irregular, quiere decir que hay alternativas en los contactos sociales. No hay una buena adaptación. Con respecto a la proporción, como nosotros estamos en esas clases y no las vimos, no se puede tomar igual porque es letra de imprenta. Lo único que podíamos ver en la proporción, que es el eje del yo, en la tercera zona podemos ver muy poco, por lo tanto no podemos tomar conclusiones. Pero en la proporción entran los puntos. Si vemos los puntos, vemos que son bastante precisos los puntos. Es decir, la persona presta atención a las situaciones. Acá, por ejemplo, en los puntos podemos ver. Acá este es un punto que está ligado a la letra siguiente, quiere decir que tiene un pensamiento rápido. Este es un punto que está en, en ascenso, digamos, a lo que sería el renglón, que puede tener que ver con el optimismo, pero después podemos sacar otras conclusiones. Con respecto a la dimensión, al no tener el escrito no podemos tomarlo, pero yo considero que debe ser macrográfica, o sea, muy grande. ¿Por qué? Por el tamaño del renglón. De todas formas, es desigual la dimensión, tanto en altura como en anchura. El ancho de una letra y la altura están una vez es más grande, más chica, hay desigualdades. Por otro lado, también es una escritura que tiene bastantes palabras crecientes. Acá empieza más chico y termina más grande. Eso quiere decir que hay un choque del yo con el tú, con la otra persona.
y que hay una inmadurez. O sea, les doy poquitos datos porque eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo todos los aspectos gráficos, así que si quieren tenerlo en cuenta, bien. Ahora, con respecto a la presión que es la presión que hace la virome para abajo, que puede dejar un surco, al no tener el original eso no lo podemos observar. Así que lo único que podemos llegar a ver es el nivel de afirmación de las tendencias en el peso que se llama, que es el grosor del trazo. Podemos ver que hay desigualdades. Miren el trazo acá, cómo se engrosa, ¿eh? Acá también. Hay trazos que están engrosados, que son mazas en realidad. ¿Eh? Hay unos más débiles y otros más gruesos. Por su parte, el relieve, que es el conjunto general de la escritura, que nos indica la armonía que tiene la escritura que nos impacta, en este caso no hay, es bajo relieve. En cuanto a la forma, ya dije que es de imprenta, por lo tanto, no se puede determinar nada más que lo que nosotros estamos observando, que es una escritura que es disarmónica. En cuanto a la rapidez, puedo considerar que la rapidez no es rápida la escritura, primero, porque los puntos están colocados con precisión. En general, el que hace escritura rápida tiende a adelantar los puntos, justamente de su pensamiento rápido, de ir más rápido. En este caso son bastante precisos, unos más débiles, otros más presionados, pero son bastante precisos acá. Aparte, la letra de imprenta ya de por sí nos está dando de lenta a moderada. Es decir, que hay un control en las acciones y reacciones. En cuanto a la dirección, acá la dirección es la dirección que llevan los renglones a medida que escribe el sujeto. Acá tenemos muchas desigualdades. Miren acá, empieza, sube, empieza, sube. Bueno, esto tiene que ver con euforia. Después hay otros signos que tienen que ver con la sinuosidad, ya lo vamos a ver cuando empecemos con la dirección. Este es escalonado en ascenso. Esto es sinuoso, a veces se puede dar serpentina, se llama. Y hay, por ejemplo, acá empieza, sube y después baja. También esto es convexo. En cuanto a la breacción, no estoy hablando en chino porque los que me están siguiendo no lo vieron, pero la breacción es los óvalos, si están abiertos o están cerrados. La so, en este caso, porque en la A no lo podemos analizar porque es de imprenta, están casi todos cerrados, excepto algunos, donde hace acá los abre hacia la izquierda y atrás, que tiene que ver que la persona no se abre hacia los de afuera, se abre a su grupo, digamos. Incluso hay algunos nudos, que ya lo vamos a ver en los gestos tipo. Con respecto a la inclinación, en la inclinación es vertical. La inclinación es, si está vertical, sinistrógira, les hago, y inclinada. Es vertical en su mayoría y sinistrógira, ¿ves? Se inclina pero hacia la izquierda, o sea, está en una posición defensiva y de autocontrol. No se brinda hacia los demás. Acá tenemos
A ver, hubo muchas desigualdades en toda la grafonomía, así que por conclusión, la escritura que se va a analizar es la discordante. La continuidad, por ejemplo, no podemos analizarla porque es escritura de imprenta y la continuidad tiene que ver el enlace de unas letras con la otra, aunque acá hay algunos enlaces, pero acá en esta letra no lo podemos analizar. Luego, con respecto a los gestos tipo, ¿qué son gestos tipo? Son las características que se van repitiendo siempre en la escritura y que forman parte de la personalidad del individuo. Acá tenemos un gesto tipo, esta Q, miren, aquí está, hace el óvalo y lo tacha, todos iguales. Bueno, acá lo hizo abierto y lo cruzó. Luego tenemos, me llamó la atención que acá este apellido, digamos que lo hace con más presión, es más, lo tacha. Y después el otro lo hizo más chiquito como si tuviera menos importancia o no sabía el nombre y fue a buscar cómo se escribía. ¿Mm? Acá no pasó lo mismo, pero de todas formas acá lo hizo más grande que este. Bueno, acá lo único que se observa es atentamente, el primer nombre que aparece así en forma ascendente, la primera zona, después acá la hace convexo, cóncavo, zona sur y zona oeste ascendentes. Y luego que pone la última palabra, pone un punto final. Por otro lado, vamos a observar que en esta letra, que penetra en la tercera zona, es como un cuchillo que penetra. Así que en sentido general, en el aspecto general, podemos decir que es una escritura discordante. Después vamos a sacar todas las conclusiones cuando hayamos terminado la parte de la grafonomía y a medida que vayamos viendo los aspectos gráficos podemos ir determinando qué pasa con este anónimo. Ya de por sí, muchas gracias, hasta pronto.